Hace un año que se promulgó la ley 113-21, que regula el sistema penitenciario y correccional del país. Y se creía que todo iba a cambiar en el viejo modelo, pero seguimos peor, con presos prácticamente amontonados. La inmensa mayoría sigue en condiciones de preventivos, más insalubridad y lo peor de todo, cero regeneración, como establece la ley. Pues ninguna de las 19 cárceles del viejo modelo han podido ser incorporadas a los nuevos requerimientos. N Digital trató a profundidad el tema, haciendo una radiografía del infierno que es estar en esta prisión de República Dominicana y a través de las estadísticas demostrar la precariedad en la que se encuentran. Nuestro director de prensa, Carlos Osi Pérez, tiene la investigación. Una ley ordenó la transformación total del sistema carcelario para poner fin al viejo modelo, donde se da de todo, y caminar en una sola dirección hacia los centros correccionales reformados, conocido como el nuevo modelo penitenciario, donde no hay hacinamiento, se aprende un oficio, hay libertad para hacer deportes, disfrutar del aire libre y hasta de culto. Aquí ni siquiera se le llama presos, sino internos o privados de libertad. Pero eso ha quedado solo en intención de la ley 113-21, que regula el sistema penitenciario y correccional de República Dominicana, creada por el diputado Víctor Suárez y fue promulgada el 20 de abril del pasado año. Las estadísticas actualizadas hace una semana revelan que la población carcelaria del país asciende a 27.202 internos, distribuidos en 3 centros de atención a privados de libertad, denominados CAPLIP, 19 centros de privación de libertad, o conocidos como CPL, y 24 centros de corrección y rehabilitación, también llamados CCR. De este universo, los hombres representan la inmensa mayoría con 26.492, equivalente a un 97.4%. Las mujeres suman 710, igual a un 2.6%. De los 26.492 hombres en prisión, 15.931 están en condiciones de preventivos, igual al 60%, mientras que el 40% restante está condenado, o sea, hay 10.643 internos en esta condición. Los 19 centros CPL o no reformados albergan el 61% de la población carcelaria de RD, con 16.476 reclusos, equivalentes al 60.1%, y los CCR, incluidos los 3 CAPLI, registran 10.544, igual a un 39.9%. Las estadísticas de la Dirección General de Servicios Correccionales y Penitenciarios revelan que las mujeres son menos proclives a acciones delictivas, al juzgar por la cantidad de ellas que están tras los barrotes. Del total de 710 mujeres en prisión en condiciones preventivas, hay 434, igual al 61.1%, mientras 276 cumplen condenas, para un 38.8%. Pero no todos los presos son iguales y no todas las cárceles le dan el mismo tratamiento o acogida. Por ejemplo, en el nuevo modelo penitenciario no se admite el hacinamiento y casi su totalidad opera con una población de internos que está por debajo de la capacidad, exceptuando el CCR 17, conocido como Najayo Hombre, con capacidad para 1.117 internos. Sin embargo, alberga actualmente 1.880, o sea, 763 reclusos por encima del tope. Y la razón es porque se está en la transición del viejo al nuevo modelo y funciona como una especie de híbrido. Los centros no reformados son minorías, apenas 19, pero tienen la mayor población de reclusos y en todos existen sobrepoblación de internos que,
En algunos casos sobrepasa hasta 8 veces la capacidad del penal. Estos 19 centros fueron creados para albergar a máxima capacidad 4.679 privados de libertad, pero actualmente tienen 16.479, lo que se traduce a que tienen 11.800 reclusos por encima, casi 3 veces más de lo que se debe recibir, equivalente a una tasa de hacinamiento de 252.2%. Toda una barbaridad. Lo que ha pasado es que no ha habido una política pública desde la Procuraduría General de la República donde pueda tener las cárceles disponibles, las celdas disponibles y la distribución para la misma. Ellos deben aplicar la ley, ellos deben de tener la inversión para la misma y también tener una política criminal mejor diseñada. Pero el prototipo cuando se habla de hacinamiento es sin duda la cárcel de La Victoria, la más grande del país, construida para acoger a 2.103 huéspedes y tiene 7.691. Otro capítulo de lo horroroso que es el sistema carcelario dominicano lo representan los que están en condiciones de internos preventivos, o sea, en espera de juicio para ser declarados culpables o inocentes por un tribunal. El 60% de los 27.202 privados de libertad está de manera preventiva en cárceles dominicanas, lo que presumiblemente pone en tela de juicio el sistema de justicia. El hacinamiento, para poderlo superar, yo soy de lo que opino que nosotros debemos de ir creando por lo menos 10 nuevos centros carcelarios en diferentes localidades y con tamaños pequeños. No podemos tener cárceles de 4.000 internos y de la capacidad de 4.000 internos meterle 20.000. Nosotros tenemos que tener cárceles que puedan dar mínimamente respuesta de 200, 300, 400 personas. El mayor porcentaje de preventivo están en la cárcel de San Juan, alcanzando un 83%, pues en esta condición están 580 de los 692 reclusos. Apenas un 17% está condenado. En la cárcel de La Victoria los preventivos suman 4.000, igual a un 52.2%, con los que se llenarían por completo las 19 cárceles del viejo modelo. Los que ya están condenados suman 3.679, igual a un 47.8%. Las cárceles dominicanas también acogen un total de 1.828 extranjeros que guardan prisión en diferentes recintos, la mayoría de los cuales están en condición de preventivos, en espera de juicio. Estos extranjeros proceden de 39 nacionalidades diferentes, siendo los latinoamericanos la inmensa mayoría, en especial los de Haití, Venezuela, Colombia y Puerto Rico. La realidad a la luz de la nueva ley es que solo se tiene un organismo nuevo, denominado Dirección General de Servicios Correccionales y Penitenciarios, sin mayores recursos para poder tener nuevas cárceles que permitan convertir el viejo modelo en nuevo, capaz de reformar a los internos. Se sigue arrastrando con el modus operandi del pasado, con los mismos penales arcaicos y corruptos, con cada vez más presos preventivos, más hacinamiento, la mayoría bajo custodia de militares y policías, porque ni siquiera se ha logrado dar el paso al régimen de policías penitenciarios. Tenemos esta actualización de hace 3 semanas, cuando presentamos un reportaje donde se planteaba qué se hacía con los productos que internacionalmente se anunciaban que iban a ser sacados del mercado por alertas internacionales por sustancias cancerígenas, por ejemplo. Entrevistamos en ese momento al representante de Salud Pública para entender el proceso que se seguía aquí en nuestro país para garantizar que estos productos no llegaran a los usuarios y que ciertamente fueran sacados de los comercios. Vamos a actualizar el tema y a darles a conocer novedades que son de su interés, ya que existen nuevas alertas que vamos ahora a presentar y vamos un análisis que habíamos mandado a hacer de uno de los productos, a ver si ciertamente el fabricante lo había sacado
del producto que ya se encontraba en el país. Ya tenemos los análisis del laboratorio y por tanto vamos a actualizar el tema. Odalis Castillo tiene la historia. En el reportaje Alertas Internacionales a Productos de Uso Humano, presentado el pasado 12 de marzo, mencionamos varios productos de los que organismos internacionales, tanto en Europa como Estados Unidos, habían emitido alertas, sacándolos del mercado hasta corregir la presencia de compuestos relacionados a riesgos en la salud humana. En el primer reportaje mencionamos los champús secos de Elvarescence y Pantene, los protectores solares de Aveno y una variedad de desodorantes en aerosol de la marca All Spice y Secret. Todos tuvieron alertas por tener dentro de sus compuestos el benceno. El benceno es un solvente que se utiliza en la industria y que ¿de qué depende su toxicidad? Depende de la concentración de la exposición, tanto por la concentración como por el tiempo al que esté expuesto el consumidor. También mencionamos el acondicionador Olaplex, al que le fue retirado el componente bulipetil melipropinal, relacionado a la infertilidad. Nosotros logramos encontrar este último producto tanto a finales del año pasado como también durante la realización del reportaje. El primero decía en la etiqueta tener el compuesto, el segundo no lo decía. Y lo mandamos a analizar en el laboratorio de aduanas y el componente no fue encontrado. Una buena noticia que el producto encontrado corresponda a la nueva fórmula que prometió el fabricante. Esperamos que en otros comercios locales ya hayan sustituido el producto retirado en Europa y que el que confirmamos que está libre de bulimetil metilpropinal sea el que los consumidores locales reciban para garantía de la salud de todos. Mira, las alertas que se hacen a nivel de la industria farmacéutica o a nivel de las agencias reguladoras están estructuradas bajo la normativa internacional o transnacional de la farmacovigilancia. En varias ocasiones yo he mencionado que la farmacovigilancia es ciencia y es actividad. Cuando me refiero a que es ciencia y actividad es porque conlleva un sinnúmero de actividades multidisciplinarias, porque todos los actores en el sistema de salud tienen que estar involucrados para la notificación de sospecha de reacciones adversas. Cuando se hace una alerta de ese tipo es porque ya hay varias o señales o reacciones adversas o que encontraron alguna impureza en algún medicamento, en algún lote de una producción y entonces se retira. Precisamente esta semana la farmacéutica Pfizer pidió detener la distribución de un medicamento para la hipertensión que se comercializa bajo 3 nombres, Acuretit y sus 2 versiones genéricas distribuidas por Greenstone, tabletas de Quirapil e hidrocloritacida y tabletas de Quinapril. La farmacéutica ha hecho el retiro de manera voluntaria por detectar que las tabletas contienen niveles más altos de nitrosaminas, lo que pudiera ser eventualmente un riesgo para desarrollar cáncer. Las nitrosaminas, en este caso, como la gente le dice, nitrosaminas, pero su nombre es N-nitrosaminas. Son compuestos químicos generalmente que resultan de la síntesis de reacciones químicas. Estos compuestos no son intencionales, para decirlo, son impurezas que se producen a nivel de reacciones químicas que utilizamos para obtener y purificar productos tanto farmacéuticos, productos químicos y alimenticios. Según han explicado los representantes de Pfizer en un comunicado, la ingesta del medicamento no representa un riesgo inmediato, pues el riesgo de cáncer es latente si las personas se exponen a las nitrosaminas por encima de los niveles aceptables durante largos periodos de tiempo. Con relación a la nitrosamina, tenemos que entender que son varios grupos. Tenemos, por ejemplo, la DNMA, que es la nitrosamidimetilamina, que establece que el parámetro máximo que puede tener es 96 nanogramos por día. Y tenemos también la NDMA, que es la N-nitrosadietilamina,
que básicamente establece que es un 26.5 nanogramos también por día. Los expertos del área farmacéutica establecen que las nisotraminas son comunes en las carnes curadas y a la parrilla, los productos lácteos y las verduras. Pero otra alerta que se ha dado a conocer esta semana es que se descubrieron niveles alarmantes de sustancias químicas peligrosas, conocidas como PFAS, en los envoltorios y recipientes de alimentos que se utilizan como envoltura en restaurantes de comida rápida. Los PFAS o PFAS son conocidos también como químicos eternos porque no se descomponen en el medio ambiente. Son esa especie de papel que se utiliza en los envases de alimentos para evitar que la grasa y el agua se filtren con los vasos de las bebidas. En la envoltura de la comida rápida también tenemos ya la ingesta de microplástico por ese plástico pegarse a la comida al calentarla. Pero un hallazgo que ha traído preocupación en la comunidad científica es el de un estudio publicado en la revista especializada Environment, que recoge el resultado del análisis de la sangre de 22 donantes anónimos, adultos sanos, en el que se encontró partículas plásticas en 17 de ellos. Esto significa presencia de partículas de microplástico en la sangre humana, donde se demostró que las partículas tenían presencia en el 80% de las personas analizadas. Plásticos que teóricamente teníamos hasta unos años que podíamos utilizar en los PET, que los daban para alimentos, generalmente le emiten calor y le dan mucho calor. Y esos plásticos generalmente se adhieren a los alimentos, sobre todo en los casos de los bebés. Los biberones lo calientan, muchos de ellos, en los microondas y en baño de María y lo pasan de calor. Entonces, ese plástico es muy probable que se transmita a través de la leche, a través de los mismos materiales plásticos donde se les sirven los alimentos a los niños, porque generalmente se calientan. Si bien muchas industrias internacionales hacen alertas responsables, no menos cierto es que debemos estar vigilantes de qué consumimos, pues las amenazas a la salud son como un batallón que nos apunta por todos lados.